Muy bien, chavos, ahora vamos a hablar de la exploración física de la rodilla y en una siguiente clase hablaremos de la fuerza muscular de la rodilla. Bueno, generalidades de la rodilla. Pues es la excusa que ponen todos cuando no quieren hacer algo, dicen que se les fregó o se les chingó la rodilla. Pero bueno, la rodilla, aparte de ser una gran excusa para muchos de hacer ejercicio, es la articulación más grande del cuerpo, es la más completa, es la que tiene todos los elementos habidos y por haber de una articulación. Es una articulación tipo bisagra que proporciona unos arcos bastante grandes de movilidad, sobre todo en flexión. ¿Sí? Es susceptible a lesiones traumáticas por estar sujeta siempre a tensión máxima. Recuerden que los isquiotibiales y cuádriceps son que están los isquiotibiales por detrás de la rodilla y el cuádriceps por delante en el muslo, son músculos demasiado poderosos y quien la lleva de soportar esas fuerzas pues siempre es la rodilla. Y también, pues, tiene el plus de que la rodilla no está protegido por capas de grasa o de músculo muy gruesas que digamos, ni siquiera hay músculo encima de él, son puros tendones y ligamentos. Entonces, los contornos óseos de la rodilla hacen que sean muy prominentes y se palpen con suma facilidad. Está formada la rodilla por tres huesos, sobra decirlo, la parte de la epífisis distal del fémur, el extremo o epífisis proximal de la tibia y la rótula por delante, ¿sí? Y estamos viendo la rótula con su tendón rotuliano y su tendón del cuádriceps, y aquí se ven parte de los ligamentos cruzados, y esta es la vista articular en la parte lateral, y de frente pues vemos por qué les dicen ligamentos cruzados, parece que se cruzan, pero en realidad no es así, y estamos viendo, bueno, no es de frente, es posterior, de la vista posterior, aquí estamos viendo ligamento lateral externo, ligamento lateral interno, y aquí vemos los meniscos de la rodilla. Los ligamentos colaterales de la rodilla estabilizan el movimiento, no dejan que haya tanta rotación y abducción y aducción de la rodilla. Entonces son estabilizadores del movimiento lateral y rotacional de la rodilla, permitiendo solamente movimientos en el plano frontal, que es la flexión y la extensión. En la parte externa tenemos el ligamento colateral lateral, o también llamado ligamento peroneo, que se inserta por arriba a nivel de la tuberosidad del cóndilo externo, aquí, y a nivel inferior en la apófisis estiloide de la cabeza del peroné. El ligamento colateral interno de la tibia se inserta por arriba en la tuberosidad del cóndilo interno, ¿sí? Aquí, y abajo se inserta por abajo del tubérculo del tercer aductor, ¿sí? El tercer aductor es el recto interno, que es parte de la pata de ganso, ¿sí? Y se inserta inferiormente en la parte más superior de la cara interna de la tibia. Luego tenemos los famosos ligamentos cruzados, que de atrás o vistos desde atrás o desde adelante parece que se cruzan, pero les vuelvo a repetir, la realidad es que no es así, no se cruzan en ningún momento. Eh, estos ligamentos cruzados están en la región intercondilia, entre ambos cóndilos de la rodilla, y conectan el fémur y la tibia. Y se denominan cruzados porque cruzan entre sí en el plano sagital, entre sus inserciones tibial y femoral. El ligamento cruzado anterior se inserta por abajo en la parte anterior e interna de la espina de la tibia, la superficie preespinal, y por arriba lo hace la parte más posterior de la cara interna del cóndilo externo. Y el ligamento cruzado posterior se inserta inferiormente en la superficie retroespinal y se dirige hacia arriba, adelante y adentro para fijarse en la parte anterior de la cara intercondilia del condilo interno. Recuerden el acrónimo A, E, P. Ligamento cruzado anterior va al cóndilo femoral externo. Ligamento cruzado posterior va al cóndilo femoral interno. ¿Sí? Ligamento, o también se le conoce como ligamento cruzado anterior o antero externo, y ligamento cruzado posterior o póstero interno. ¿Sí? Espero que no se les olvide. Y luego tenemos los meniscos. Los meniscos son dos, uno interno y otro externo, o medial y lateral. Este es el lateral y este es el medial, que dicho sea de paso es el que más se lesiona. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es la parte anterior y esta es la parte
posterior de la rodilla. Aquí tenemos los ligamentos cruzados cortados, este es el posterior y este es el anterior. Y aquí estuvieran las espinas de la tibia, los cuernitos que se ven en las radiografías a veces, ¿sale? Entonces, ¿cuál se lesiona más? El interno, les comentaba, ¿por qué? Sus orígenes e inserciones están muy separados. Tiene forma como de una letra C de casa y el externo tiene forma como casi de una letra O, porque su origen su inicio y final están más juntos. Entonces esto hace que el menisco interno sea menos móvil, sea menos móvil que el menisco externo. Entonces a la hora de una lesión, como este se mueve menos, es más frecuente que quede atrapado entre el cóndilo femoral y la meseta de la tibia y se suele rascar. Luego ya veremos ese tipo de cuestiones, pero ahorita son datos culturales, ¿sí? Estos meniscos se pueden interconectar por este ligamento transverso a nivel de la cara anterior de la rodilla, y el menisco externo también está conectado al tendón del músculo popliteo y de la cápsula. Entonces sabes que hay lesiones en el menisco externo, puede haber también lesiones capsulares, ¿sí? Y luego tenemos un chingo de bursas en la rodilla y muchas de ellas se pueden inflamar. Por mencionar algunas tenemos la suprapatelar, prepatelar, infrapatelar, de los gemelos, del semitendinoso, del bíceps femoral, del cintilla iliotibial, la bursa anserina, que es la famosa, el quiste de Baker. Bueno, después vamos a hablar de eso en otras clases. No, a la anserina, perdón, no, es la de la pata de ganso, ya me estoy equivocando, discúlpenme. Y aquí tenemos la pupila, que esta sí es la del quiste de Baker. Entonces, las bursas, ustedes saben, ya les había dicho en varias clases, que son como bolsitas que generan un líquido lubricante que evita la fricción entre los diferentes componentes de la articulación para que así no haya roce y esté todo bien lubricadito y funcione bien. Cuando se sobreusa una articulación que no está acostumbrada, pues a veces las bursas se inflaman o también se pueden inflamar por golpes y traumatismos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Desde que el paciente va llegando a su zona de terapia y todo eso, tienen que valorar al paciente cómo camina, para ver si los movimientos son suaves y rítmicos o el paciente viene cojeando o cualquier tipo de cosa. Cuando le pidamos que se descubra y se quite la ropa de la cintura hacia abajo, obviamente dejando su short, hay que ver los movimientos que haga, si los hace con dolor, y ya a simple vista pues hay que buscar cualquier tipo de tumoración, cambio de coloración, edema, inflamación, rubor, lo que ustedes quieran, ¿sí? Cuando son inflamaciones localizadas, si está a nivel de la rótula, podemos pensar en una bursitis perrotuliana. Si está en el tubérculo de la tibia, podemos pensar en una bursitis infrarrotuliana. Si está en la fosa popltea, en un quiste de Baker. Y si la inflamación nada más está en la parte interna de la tibia, puede ser una bursitis de la pata de ganso. Y si es una inflamación generalizada de toda la rodilla, parte interna y externa y anterior, puede ser una hemartrosis o una hemorragia intraarticular o una irritación de la cápsula sinovial, que se lo conoce como sinovitis. Y muchas veces un paciente que trae una inflamación de la rodilla generalizada no la va a poder flexionar ni extender completamente por la presión de líquido sobre la rodilla. Siempre hay que revisar la simetría de los contornos musculares de las piernas. Una pierna flaca es con respecto a la contralateral o a la sana, es un indicativo claro de que es una lesión de seriedad en el paciente porque la está dejando de utilizar. Recuerden que las metrías nunca mienten, y sobre todo tienen que poner especial énfasis en el vasto interno del cuádriceps. El vasto medial, es el primer músculo que se va afectando en cualquier tipo de lesión o cuando la rodilla ya no se utiliza, es el primero que se hace más pequeñito. Y es un músculo importante porque si este está funcionando mal, la rodilla va a tener una tronadera tremenda porque no hay un buen balance muscular y va a hacer que la rótula esté pegando sobre el cóndilo externo del fémur. También hay que valorar en la superficie anterior de la rodilla, se le pide al enfermo que se conserve erguido con las rodillas extendidas para ver las rótulas que están al mismo nivel, a la misma altura,
que estén simétricas, que no estén viendo hacia afuera o hacia adentro, y también hay que ver la angulación de la tibia para ver si no tiene valgo o varo de rodillas. Valgo de rodillas, rodillas juntas, varo de rodillas, no es que sea rico, sino que tiene las rodillas separadas, ¿sí? Este se le conoce como charrito, y este no me acuerdo cómo le decíamos, ¿sí? En la vista lateral vamos a ver si las rodillas no están en hiperextensión, como una garza, háganse cuenta. Si están en ligera flexión indican alguna alteración de la rodilla, sobre todo si es unilateral. Este tipo de postura, con las rodillas hiperextendidas, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y si está en los hombres, pues pueden pensar que puede tener algún grado de hiperlaxitud también en las mujeres. Luego vamos a pasar a la parte de la palpación de los huesos, donde se le va a pedir al paciente que se siente en el borde de la mesa de exploración. Ustedes se van a sentar frente al paciente en un banquito, van a fijar la rodilla del paciente con sus propias rodillas, dejando las manos libres para explorar, y el paciente, si está encamado, van a colocarlo en decúbito supino y van a flexionar la rodilla lo más que puedan o lo más cercano a los 90 grados, porque la rodilla en flexión se va a palpar mucho más fácil. Vamos a dividir la rodilla en 4 zonas. En la superficie medial, donde vamos a ver 4 puntos importantes: la meseta tibial, interna o medial, la tuberosidad de la tibia, el cóndilo femoral medial y el tubérculo aductor. Vamos a colocar las manos sobre la articulación de la rodilla del paciente, con los dedos en la superficie poplitea, y con los pulgares las vamos a colocar sobre la articulación de la rodilla, haciendo presión en las depresiones de tejidos blandos a cada lado del tendón infrarrotuliano. Estos puntos son de orientación. Cuando se presiona esta, en realidad se está palpando una parte de la línea articular entre el fémur y la tibia. Entonces miren, aquí tenemos los dedos en el hueco popliteo y los pulgares al lado del tendón rotuliano. Aquí estamos palpando la línea interarticular de la rodilla. Vamos a iniciar con la meseta tibial interna o medial. Vamos a colocar el pulgar debajo de la depresión de los tejidos blandos, que pueda percibir el borde superior afilado de la meseta tibial medial. Aquí. El borde superior no articulante de la meseta es palpable por detrás hasta el punto de contacto con la meseta tibial y el cóndilo femoral, y por delante hasta el tendón infrarrotuliano, y la propia meseta sirve como punto de inserción del menisco medial, entonces ahí puede doler también. Luego, hacia abajo de la meseta tibial y hacia el centro de la rodilla vamos a encontrar la tuberosidad tibial anterior. Lo podemos encontrar también siguiendo el tendón infrarrotuliano o tendón rotuliano. Va a estar justamente medial en relación con el tubérculo, que se encuentra la superficie subcutánea de la tibia por debajo de la ceja de la meseta tibial, y es un área muy importante por la inserción ahí de la pata de ganso y de la bolsa articular aquí. Esta es la pata de ganso. Aquí tenemos la tuberosidad tibial anterior. Luego nos vamos al cóndilo femoral interno, aquí. A partir de la meseta tibial, vamos hacia arriba, y lateral a la rótula vamos a sentir el cóndilo femoral interno. Es más palpable con la rodilla flexionada a 90 grados, y es tan subcutáneo que se puede percibir defectos en el cartílago o fragmentos osteocondrales o datos de osteoartritis con formación de hueso nuevo, se va a sentir ahí. El cóndilo es palpable a lo largo de su borde medial afilado, y siempre hay que buscar osteofitos, hueso nuevo que no debería existir. Y luego, de la parte anterior del cóndilo femoral interno, nos vamos hacia atrás para llegar al tubérculo aductor. Aquí es donde llega el músculo aductor mayor, y también por aquí pasa la arteria femoral, por esta parte. Y es muy importante valorar este punto. Dice aquí: vuelva a la superficie medial del cóndilo femoral medial y muévase más hacia atrás hasta localizar el tubérculo aductor en el extremo distal de la depresión natural, que se encuentra entre el vasto interno y los tendones de la corva, ¿sí? Entonces por aquí va el vasto interno y los isquiotibiales van por acá, y aquí justamente va a haber un hoyito, y aquí es donde tenemos el tubérculo del aductor, donde llega el aductor mayor.
Luego nos vamos a pasar a la superficie lateral de la rodilla. Vamos a colocar las manos igual que al inicio y vamos a palpar 5 puntos importantes: la meseta y la tuberosidad tibial, el cóndilo femoral lateral, el epicóndilo femoral lateral y la cabeza del peroné. Dice, la depresión de tejidos blandos que está justamente lateral en relación con el tendón infrarrotuliano es el punto de orientación para la palpación de las prominencias óseas. Entonces vamos a empezar a palpar aquí, ¿sí? Del punto de inicio que es aquí, vamos a sentir luego la meseta tibial interna, aquí, y no es interna, es externa, perdón. Hay que palpar su borde afilado, que está sobre la línea interarticular. De ahí nos vamos a pasar un poquito hacia abajo en el tubérculo lateral, que es una gran prominencia de hueso que está por debajo de la meseta tibial externa. Se va a palpar conforme hace también la palpación del tendón infrarrotuliano o tendón rotuliano y el tubérculo tibial anterior. Aquí está la tuberosidad anterior de la tibia, aquí está la meseta tibial, aquí está el tendón rotuliano y aquí vamos a palpar el tubérculo lateral, ¿sí? Luego vamos a explorar el cóndilo femoral lateral. Igual hay que explorar en todo su contorno para ver si hay osteofitos, daños cartilaginosos o zonas muy dolorosas. Está muy subcutáneo y se puede palpar sin ningún problema. Y luego, yendo hacia el final y hacia atrás en la parte lateral de la rodilla, vamos a llegar un poquito hacia arriba y vamos a llegar al epicóndilo lateral del fémur, ¿sí? Que ese epicóndilo lateral es donde sale el ligamento lateral externo. Después vamos a irnos a donde llega el ligamento lateral externo, que es la cabeza del peroné, aquí. Luego en la parte anterior de la rodilla vamos a palpar el surco troclear, que con los dedos, un dedo gordo en el fin del cóndilo femoral interno, que sería este, y otro con el cóndilo femoral externo, aquí vamos a palpar el surco troclear, que es donde la rótula sube y baja, o más bien donde es la parte del fémur que se mueve, la rótula no se mueve de su lugar. Luego vamos a ver eso de biomecánica. Vamos a palpar los tejidos blandos. Vamos a dividirlo en 4 zonas: una superficie anterior, donde vamos a palpar el cuádriceps, el tendón infrarrotuliano, la bursa infrarrotuliana, y también la pata de ganso. En la superficie medial vamos a palpar el menisco medial, el ligamento colateral medial, el músculo sartorio, recto interno y semitendinoso, que son la pata de ganso. En la parte lateral vamos a palpar el menisco lateral, el ligamento tibio peroneo superior y anterior, el tendón del bíceps crural, la cintilla iliotibial y el nervio ciático popliteo externo, y en la parte posterior vamos a palpar la fosa poplitea, donde va el nervio tibial y la arteria y la vena poplitea y los músculos gemelos. Hay que pedir al paciente que se siente en el extremo de la mesa de exploración y que ponga la rodilla flexionada a 90 grados, y hay que sentarse frente al paciente sobre un banquito. Lo primero que vamos a palpar es el cuádriceps. Vamos a palpar el tendón del cuádriceps que pasa sobre la rótula, acá, y luego forma el tendón rotuliano o infrarrotuliano. Los vastos internos y externos forman las protuberancias visibles a los lados de la rodilla, ¿sí? Los chamorros aquí que vemos acá. El vasto interno se extiende más allá, llega más abajo que el vasto externo. Hay que palpar los ambos muslos de manera simultánea y comparar asimetrías y definición. Si tenemos desgarros y roturas, van a estar más frecuentemente en sentido distal en el recto anterior del muslo o en el músculo crural proximal a la rótula. Hay que ver si hay atrofia, sobre todo en el vasto interno. Sobre todo después de un derrame articular o de una cirugía que tenga postrado al paciente en cama, y hay que hacer también perimetría, medir los grosores de los muslos para ver si hay atrofia. Luego hay que palpar el tendón rotuliano o infrarrotuliano, que está parte del borde inferior de la rótula, aquí, y es palpable hasta su inserción en el tubérculo anterior de la tibia. Cuando este tubérculo está muy prominente se le llama síndrome de Osgood-Schlatter, donde este se inflama, como que se quiere desprender por tracción del cuádriceps y es muy doloroso. Se tiene que a veces que inclusive poner un clavito al paciente cuando es muy fuerte y se asocia mucho dolor, y siempre hay que tener al paciente ahí en reposo.
Luego, pues hay muchas bursas, la rodilla está llena de bursas. Las más importantes es la bursa prerotuliana, la infrarrotuliana profunda y la bursa de la pata de ganso, que aquí llegan los tendones de la pata de ganso que está por debajo de ellos. Luego hay que palpar el menisco interno, menisco medial. Ya sabemos que se inserta en el borde superior de la meseta tibial interna, y está rodeada de ligamentos coronarios pequeños, es difícil de palpar y si se rompen se producirá dolor en el área del borde de la articulación. El borde anterior del menisco medial se vuelve más prominente y palpable en rotación interna de la pierna sobre el muslo, ¿sí? Se hace más palpable así. Y cuando se produce desgarro del menisco, esta área va a estar muy dolorosa a la palpación. Recuerden que el menisco interno es el que más se lesiona y se rompe. Luego vamos a palpar el ligamento colateral interno, que es un ligamento amplio que tiene forma de abanico, que une el cóndilo femoral medial y el cóndilo femoral tibial, aquí. Tiene una porción superficial y una porción profunda. La porción profunda se inserta de manera directa sobre la meseta tibial y el menisco y la porción superficial es más distal y llega hasta la tibia. Se localiza también o se palpa localizando la línea articular interna y se moverá en sentido medial hacia atrás a lo largo de dicha línea. El ligamento se encuentra bajo las puntas de los dedos y si hay una discontinuidad se va a poder palpar o va a haber mucho dolor en esta zona. Luego tenemos los músculos de la pata de ganso que están en la parte anterior e interna de la tibia. Miren, aquí se ve como la pata de un ganso, como es. Bueno, según la anatomía, pues, ¿sale? Esta zona de la pata de ganso es muy común que duela en los abuelitos o en deportistas de alto rendimiento por el exceso de presión, el exceso de fuerza que se genera en esa zona por la tracción de los músculos. Estos músculos que son muy potentes muchas veces. Estos músculos de la pata de ganso, su función es ayudar a sostener el lado medial de la rodilla, que está sometida a mucha tensión, sobre todo durante la marcha o los brincos, por el ángulo en valgo entre el fémur y la tibia, que es normal. Recuerden que es normal tener un valgo de 5 a 10 grados en la rodilla, y esto hace que se le ponga mucha presión en la cara interna de la rodilla, y para eso tenemos los músculos de la pata de ganso. Por eso en muchos pacientes que tienen las rodillas muy juntas, les duele mucho esta zona, ¿sale? Eh, Ahora, para palpar se tiene que estabilizar la pierna del paciente sujetándola con firmeza entre las piernas de ustedes. Se va a ahuecar la palma y los dedos alrededor de la rodilla y se percibe una consistencia de los tendones. El más posterior e inferior es el semitendinoso. El recto interno está por delante y medial en relación con el semitendinoso. Y el sartorio se palpa con una banda amplia y gruesa por encima del tendón del recto interno. La inserción del semimembranoso es el más profundo de todos y se palpa clavando los dedos entre los tendones del semitendinoso y el recto interno. Luego, en la zona en el menisco lateral, hay que tener al paciente con flexión de la rodilla. Este menisco lateral está fijo al borde de la meseta tibial por los ligamentos coronarios y cuando estos se desgarran hacen que el menisco se desprenda. Está insertado en el músculo popliteo y en la parte de la cápsula y no tiene relación con el ligamento colateral lateral como sí lo tiene el menisco interno. Y es muy móvil, rara vez se desgarra, por eso se lesiona mucho más el menisco interno porque es menos móvil. El ligamento colateral externo al ligamento colateral lateral une el epicóndilo femoral, que es la piquito que tenemos por encima del cóndilo femoral, con la cabeza del peroné, acá, con su apófisis tiroides de la cabeza del peroné. Se le pide al paciente aquí que cruce las piernas de modo que el tobillo descanse sobre la pierna opuesta, aquí, y cuando la rodilla está flexionada a 90 grados y la cadera en abducción y rotación externa de la astilla tibial se va a relajar y hace más fácil aislar el ligamento lateral externo. Y cuando este se desgarra, se hace muy sensible a la palpación y en ocasiones puede llegar a faltar de manera congénita. Luego tenemos el ligamento tibio peroneo superior y anterior. Este se encuentra en la grieta que existe entre la tibia y la cabeza del peroné. Si mueve los dedos hacia adelante y en sentido medial,
Desde la cabeza del peroné se va a percibir el sitio en el cual el ligamento tibio-peroneo anterior y superior cruza la articulación tibio-peronea. Rara vez es afectada, o sea que rara vez da. Luego tenemos el tendón del bíceps crural, que es un tendón ancho, que está más lateral y más para atrás del ligamento lateral externo, y este se vuelve prominente justamente a nivel de la línea interarticular, está más lateral que la meseta tibial externa y el menisco lateral y el menisco externo. Se palpa cerca de su inserción en la cabeza del peroné en busca de defectos y rara vez se desgarra, pero puede ser arrancado en caso de un traumatismo grave. Lo que sí da mucha lata, sobre todo en deportistas, es la cintilla iliotibial, esta de aquí. Está hacia adelante sobre la porción lateral de la rodilla, se palpa en el punto en el que se inserta en el tubérculo tibial lateral, por acá, y es una banda larga y gruesa de fascia, ¿sí? Se palpa con mayor comodidad cuando la rodilla está en extensión y la pierna se eleva o cuando se hace flexión de la rodilla contra resistencia. El borde anterior inmediatamente lateral está en relación con el polo superior de la rótula y es la porción más disponible para la palpación. Y es muy frecuente que se contracture en alteraciones paralíticas como la poliomielitis o el mielomeningocele. Aquí tenemos la banda iliotibial, ¿sí? Mira, esta es la banda iliotibial, está atrás del tendón del bíceps femoral, por aquí va el ligamento lateral externo por aquí, ¿sale? Para que se ubiquen más o menos. Y se ve como esta zona del muslo se hunde, esa es la cintilla iliotibial. Cuando se hunde al hacer flexión de la cadera con la rodilla extendida o una extensión de la rodilla contra resistencia, van a ver cómo se hunde la parte lateral del muslo, esta es la cintilla iliotibial. Luego el nervio popliteo externo que pasa a un ladito de la cabeza del peroné se puede palpar al momento de cruzar la cabeza o el cuello del peroné. Este puede hacerse rodar con suavidad entre la punta del dedo y el cuello del peroné, pero puede que sientan que se les entume toda la pierna, ¿sí? Y si se lo lesionan mucho, les va a quedar el pie caído. Luego nos vamos a la parte 4, a la zona 4, que es la zona del hueco popliteo, donde su borde lateral y superior está formado por el bíceps femoral, este de aquí. Su borde medial lo forman el semimembranoso y el semitendinoso, estos de aquí. Y sus bordes inferiores lo forman la cabeza de los gemelos. Recuerden que llegan a los cóndilos femorales y son los bordes inferiores del hueco popliteo. Aquí tenemos una bursa muy importante que es la que se inflama y a veces ahí cuando al inflamarse se le llama quiste de Baker. Por aquí pasa el nervio tibial posterior. Bueno, aunque esta es una arteria, se puede sentir ahí la arteria poplitea, pero también pasa la vena y por ahí pasa el nervio tibial posterior. El tibial posterior es el que les inerva a todos los nervios tibiales y flexores de los dedos. Cuando falta el pulso popliteo puede ser por una enfermedad oclusiva y es una emergencia. Y cuando se inflama mucho la rodilla en la parte posterior, casi siempre es una bursa que se le llama quiste popliteo o de Baker, que es una tumefacción definida, a veces se siente blandita, puede ser indolora, pero a veces te puede limitar la flexión de la rodilla. Y no olvidemos a los músculos gastrocnemios o gemelos, cuyas dos cabezas son palpables en su origen en la superficie femoral posterior y son el clásico chamorro, ¿sí? Recuerden que el músculo gemelo interno se inserta en el cóndilo femoral interno y el músculo gemelo externo se inserta en el cóndilo femoral externo para junto con el sóleo formar el tendón de Aquiles que llega hasta el calcáneo. Cuando estos se desgarran se puede ver cómo el músculo se hace bolita y solamente van a tener un poco de dolor muchas veces. Ahora, ya que vimos la anatomía básica y anatomía palpatoria de tejidos blandos y tejidos óseos, vámonos a los arcos de movilidad de la rodilla. Y los principales rotadores, recuerden, los flexores son los isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral.
extensores es el cuádriceps. Los rotadores son los mismos rotadores de cadera que se insertan a nivel del fémur. Esta rotación es sobre todo cuando la rodilla está flexionada. Los semimembranosos y semitendinosos son rotadores internos, junto con el recto interno y el sartorio, y el bíceps es rotador externo. Para ver los focos de movimiento, hay muchas maneras de hacerlo. Recuerden la clase de formas de articulación, de valoraciones de articulaciones y posturas, cómo hacíamos la flexión de la rodilla, haciendo también en decúbito supino, haciendo flexión de la cadera, y puede ser de 130 a 140 grados de flexión y de extensión, hasta 0 grados, pero puede haber una ligera hiperextensión de hasta 7 a 10 grados, sobre todo en mujeres. Y las rotaciones solamente se hacen cuando la rodilla está desbloqueada, o sea, está en flexión. Pueden hacer ligera rotación interna y externa de la pierna respecto al muslo, pero es mínimo el movimiento. Y cuando la rodilla está extendida, la rodilla está bloqueada por los meniscos y los ligamentos y no se puede hacer rotación más que rotación de cadera. Recuerden cómo hacer la goniometría para flexión. Vamos a colocar el fulcro sobre el cóndilo femoral externo, brazo fijo dirigido al trocánter mayor, brazo móvil dirigido al malleolo externo, malleolo lateral. Esta es la posición de inicio, esta es la posición de término, y ya ven el arco de movilidad de inflexión de la rodilla. Para la extensión podemos poner aquí una almohadita o algo y forzamos la hiperextensión en caso de que haya, pero no les recomiendo que lo hagan si no es estrictamente necesario. También podemos valorar la rotación de la rodilla, aunque a mí no me gusta, pero tiene que ser con la rodilla flexionada. Vamos a, inclusive aquí dice que usualmente no se explora. Vamos a colocar la mano en el muslo por encima de la rodilla para estabilizar el fémur. Vamos a colocar el fulcro sobre el centro del muslo y vamos a tomar el eje del pie, del segundo dedo, y vamos a dar aquí un ángulo recto, y ya vamos a ver con el brazo fijo, digamos que está paralelo a la mesa, por decirlo así, y ya vamos a ver cuánto se puede rotar, que no son más de 10 grados. Pruebas musculares, no vamos a hacer pruebas musculares hasta la siguiente clase, pero pues ya vimos, los músculos extensores de rodilla tenemos al cuádriceps, con el recto anterior, que es el músculo biarticular, que tiene su origen en la espina ilíaca anteroinferior, y todo se inserta a nivel del tendón del cuádriceps y luego tendón rotuliano. El vasto externo sale de la línea intertrocanteria, y la parte lateral y externa y del fémur. Aquí tenemos vasto interno. Este es el recto anterior, y si quitamos el recto anterior nos queda el músculo el músculo femoral o vasto intermedio. Luego tenemos los isquiotibiales, que ya los vimos, sabemos que son 4, los 3 biarticulares, semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral, y el cuarto isquiotibial es el bíceps femoral cabeza corta, que no es monoarticular, más bien dicho, no es biarticular. Y músculos flexores secundarios de la rodilla son el sartorio, el recto interno, también entraría el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata también sería un músculo flexor secundario, ¿sí? Aquí tenemos orígenes e inserciones. Otra cosa que se evalúa en la rodilla es el tendón rotuliano, que a veces tenemos que hacer una maniobra para distraer al paciente porque se pone muy tenso. Se le pide que entrecruce las manos e intente separarlas, o se le pide que cierre los ojos y que cuente al 10 o hasta el 100 en voz alta, y ya se hace el reflejo de percusión del tendón rotuliano, lo que les va a dar una extensión de la rodilla, ¿sí? Y eso nos habla del centro integrador, que está a nivel de L4. Luego tenemos el reflejo de los isquiotibiales, que se hace palpando el tendón del semitendinoso con el martillo, y eso nos va a hacer una ligera semiflexión de la rodilla. Y sensibilidad por dermatomos, pues aquí tenemos el nivel de L3, L4 la parte interna de la rodilla, L5 la parte externa de la rodilla y del muslo. S1 por detrás aquí,
y este sería S2. Territorio nervioso. Y bueno, la rodilla es un lugar frecuente de lesiones, de mucho tipo de lesiones ligamentarias, tendinosas, inflamatorias, fracturas. Entonces hay muchas pruebas, de hecho también hay muchas enfermedades por mecánicas, por una mala alineación. Entonces hay muchas pruebas que se utilizan en la rodilla para tratar de aclarar qué tipo de padecimiento tiene el paciente. Por ejemplo, tenemos la prueba de la rótula bailarina, que se utiliza cuando el paciente tiene un derrame articular y es simplemente como que al presionar el fondo del saco suprarrotuliano y con otra mano vas a presionar la rótula y vas a ver como si la rótula está bailando de un lado a otro por el exceso de líquido que pueda haber ahí. También, inclusive cuando hay mucho desgaste de la rótula con el fémur, cuando el paciente dobla la rodilla se puede escuchar como un tronido y te habla de una condromalacia ya más o menos avanzada. Este, Luego tenemos la prueba de aprensión a la luxación cuando la rótula se, fle- se luxa frecuentemente. Tú haces una maniobra como que le quieres luxar al paciente la rótula y el paciente le va a dar ñañaras y no te va a dejar. Este, y hay muchas otras pruebas, por ejemplo, cuando la prueba de cepillo, cuando tú aprietas la rótula contra el fémur y se va a sentir una crepitación. Entre otras muchas pruebas que se pueden utilizar, ¿sale? Tenemos pruebas para valorar meniscos, también este es para meniscos, este es para ligamentos, eh, no, también es para meniscos la prueba de Steinman. Hay muchas pruebas que se pueden utilizar para también ligamentos cruzados, como son los cajones, también hay pruebas para ligamentos laterales, entre otras, ¿sale? Ya después las irán conociendo. Yo me encargaré de enseñárselas respecto en cada clase que se necesite de la patología que veamos después, en otros cuatrimestres. Bueno, chavos, de momento es todo. Nos estamos viendo. Ah, sí, recuerden, las perimetrías nunca mienten.